Muchísimas gracias al doctor Manuel y a la maestra Jessica y al personal del Liceo Académico por la amable invitación que me han hecho para presentar el día de hoy esta obra que, como bien ya la vieron en pantalla, pues es el fruto de un esfuerzo intelectual de varios juristas, sobre todo impartidores de justicia, investigadores, litigantes, amparistas, académicos. Es una obra que dividimos en 10 capítulos. El capítulo número 1 lo dedicamos a las corrientes epistemológicas cardinales para la argumentación jurídica en los derechos humanos, a cargo del doctor Eliseo Muro Ruiz, precisamente gran jurista y amigo de Tijuana. Por allá los compañeros de Tijuana que se han conectado pues lo conocen muy bien al doctor Eliseo Muro Ruiz, que desarrolló este primer capítulo. El segundo es la diferencia entre derechos fundamentales, derechos humanos, garantías y principios constitucionales, que estuvo a cargo del catedrático y amparista Arturo Altamirano González, que lo conocen muy bien por Puebla, por allá por Tlaxcala y Puebla. Por el sur es muy conocido el doctor Arturo Altamirano González, que estuvo a cargo de ese tema, aparte el amparo y su aplicación en la columna vertebral, en la teoría general del proceso y las formalidades esenciales del procedimiento. El siguiente capítulo estuvo a cargo del juez federal José Díaz de León Cruz, un excelente impartidor y catedrático, muy conocido a nivel nacional también, que se llama en la actualidad el proceso de amparo contra normas generales. Y el siguiente capítulo estuvo a cargo del doctor Francisco Rubén Quiñones Huizar, paisano, zacatecano, igual que el doctor Eliseo Muro Ruiz. Él escribió sobre la división de poderes y el constitucionalismo transformador en México, los derechos humanos como materialización de la justicia. Es un artículo, es un capítulo sumamente interesante, igual que los demás. El siguiente capítulo lo desarrolló el doctorando Marco Aurelio Gámez Servín y su servidor Ángel Dávila Escareño, y lo dedicamos al control constitucional como modelo para la creación del control convencional difuso y concentrado. Aquí el maestro Marco Aurelio y su servidor consideramos que el control constitucional en el derecho interno pues es la base prácticamente de la creación de los controles convencionales, tanto difuso como concentrado, en el derecho internacional. El siguiente capítulo lo desarrolló la juez federal Gabriela Eliseth Almazán Hernández y su servidor, y le denominamos hacia una teoría dinámica del control convencional. Aquí hablamos pues prácticamente de la jerarquía normativa, del parámetro de regularidad constitucional, del contorno del control convencional en la jurisprudencia interamericana, los estándares internacionales y nacionales, y tratamos lo que el ministro Cosías Díaz llama tesis positiva y tesis negativa, que nosotros desde hace 30 años hemos denominado teoría de la coherencia y teoría de la contradicción. Pero que a final de cuentas, pues es como los mismos temas del ministro Cosío, solo que los temas del ministro Cosío son de hace un año y los míos son de hace 30. No estoy diciendo que es un yasminazo, porque el ministro Cosío, pues sí es un gran jurista. Estoy diciendo que coincidimos en temas, pero los míos los desarrollé hace 30 años, cuando en la Suprema Corte me dieron un premio precisamente a la mejor tesis doctoral de Derecho Jurisprudencial, y fue la primera obra que tuvo México en ese tema de Derecho Jurisprudencial. Y me imagino que Lara Chagoyán y el ministro Cosío Díaz pues, retomaron algunas ideas, posturas que desarrollaron bajo la denominación de tesis positiva y tesis negativa en el sistema jurisprudencial de los ministros de la Suprema Corte y control convencional. El siguiente capítulo lo desarrollé yo y le llamé Doctrina Jurisprudencial Mexicana en Control Constitucional y Convencional. Prácticamente en este capítulo pues abordo toda la tesis nacional, la más relevante, que es la del Pleno de la Suprema Corte, las salas de la Suprema Corte, los plenos regionales, las contradicciones de tesis más
destacadas en este tema y, por supuesto, la última contradicción de tesis que ha emitido los plenos regionales en el tema de control convencional, de control constitucional y de prisión preventiva oficiosa y arraigo, sobre todo en materia penal, pero esto no implica que no sirva para la materia laboral o para la materia administrativa, porque el control convencional es un sistema que nace para todas las temáticas. El 10º capítulo estuvo a cargo del doctor Armando Hernández Cruz, visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y él escribió sobre los estándares internacionales en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad. Es un tema donde aborda casos prácticos, la legislación aplicable y resoluciones más importantes de la Corte Interamericana en estos temas de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Es un tema que resulta sumamente interesante. Y por último, el 10º capítulo estuvo a mi cargo y le denominé el derecho a la Constitución y el derecho a la democracia frente a la reforma electoral. Aquí prácticamente esta obra pues es inédita porque se adelantó a la determinación de la Suprema Corte, más o menos fue un libro futurista, porque yo analicé el plan A, que era el mejor plan del presidente, pero ustedes saben que lo bueno no pasa. Ese era el plan ideal, el plan A, pero eso quedó en el pasado. Se enfocaron en el plan B, ya el plan B ya tiene muchos aciertos, pero también muchas deficiencias, no tanto como el plan A, que tenía casi puros aciertos y una que otra deficiencia. Y bueno, el plan C, que es el constitucionalismo transformador, donde la Corte pues declara inconstitucional la reforma electoral. ¿Por qué? Porque viola el derecho a la Constitución y el derecho a la democracia, y estos derechos yo los abordé como temática del derecho constitucional contemporáneo. Si hay temas contemporáneos en la actualidad, son el derecho a la Constitución y el derecho a la democracia. ¿Por qué? Porque no olvidemos que este capítulo, el último, forma parte de la Constitución y la democracia de dos temas fundamentales le vamos a llamar así, la teoría neoconstitucional. ¿Por qué en la teoría constitucional? Miren, hay 5 elementos que no podemos ni interpretar ni reinterpretar. Bueno, lo vamos a decir de la siguiente manera. A ver, déjenme le quito el pin a mi ¿Quieres compartir alguna pantalla, doctor? No, sería para verlos a todos. Voy a remover Okay. el pin para verlos a todos. Ya. Y bueno, saludar a mis paisanos zacatecanos, Yolanda, por ahí está Melquiades. Sí, Queridos amigos de Tijuana, Héctor. Por ahí también está, vi a varios amigos que han sido mis alumnos y grandes amigos de todo el país. Bueno, pues no quiero dejar de mencionar a todos. Les mando a todos un gran abrazo. Ya los estoy viendo a todos en la pantalla. Entonces, son temas que, ¿cómo les diría? Si tuviéramos que interpretar, tendría que ser en el mismo sentido. Si tuviéramos que reinterpretar, quedaría igualmente interpretado. O sea, porque ustedes se podrían preguntar, no, es que todas las instituciones se pueden interpretar y reinterpretar. Sí, pero por decir algo, Yolanda, imagínate que tuviéramos que reinterpretar la división del poder, pues como en qué sentido cambiaríamos eso. Modificar o cambiar la división del poder de Montesquieu, pues quedaría igual la división. La reinterpretación sería para que quede igual la división del poder. Quiere decir que el principio de división del poder es un pilar fundamental, un pilar inquebrantable, que no se puede mover. Y si lo quieren interpretar y reinterpretar, tendría que ser en el mismo sentido. Existen los pesos y contrapesos, y es un principio que no puede cambiar en la teoría neoconstitucional. El siguiente pilar, Héctor, Guillermo, que se me olvidó mencionarte, Guillermo, te mando un saludo hasta donde sea que estés. Guillermo también fue mi alumno, brillante. El siguiente principio sería la supremacía constitucional, entendido como bloque de constitucionalidad. Si tuviéramos que interpretar eso o reinterpretarlo, como dice la Corte, hacer una reinterpretación a la luz de la Constitución y a la luz de los tratados, y como por allá en el santuario de Puebla o de Tlaxcala, de los cocuyos, de las luciérnagas,
Santuario de Luciérnagas, yo les digo a mis alumnos, pues ese tema del principio de supremacía, de bloque de constitucionalidad, no se puede reinterpretar ni a la luz de la Constitución, ni a la luz de los tratados, ni a la luz de los cocuyos, como decía José Alfredo Jiménez. Son principios que no admiten reinterpretaciones. Y si la Corte está reinterpretándolos, pues la reinterpretación tendría que ser la misma. La Constitución está, igual que los tratados y las leyes federales, son la ley suprema de toda la Unión. Hay un bloque de constitucionalidad inquebrantable que no puede interpretarse ni reinterpretarse. Y si se llegara a hacer, tendría que ser en el mismo sentido. Entonces, no tendría caso, Alejandro, volver a interpretar para que quede igual. No tiene sentido una interpretación o reinterpretación de 5 temas que constituyen los pilares de la tiranía constitucional. Entonces, sería el primer pilar, la división del poder de Montesquieu, principio de división del poder, el principio de supremacía de la Constitución, pero entendido como bloque constitucional, ese conjunto de normas que son lo supremo en el país, Constitución, leyes y tratados, es decir, lo federal. Tercer elemento, la democracia. La democracia es un derecho que forma parte del derecho constitucional contemporáneo. La democracia en los sistemas democráticos plurales y alternativos del poder es algo que no podemos cambiar ni reinterpretar. Entonces, la democracia, como bien lo dice Luigi Ferrajoli, forma parte, y como lo dicen los justnaturalistas del siglo XVIII, Montesquieu, Hobbes, Rousseau, es decir, ese gran cambio de los estados absolutistas a los estados liberales, de los cambios del estado donde imperaba el poder del emperador, del clero, de la iglesia, de los señores feudales, a los estados democráticos de derecho, es decir, a los países parlamentaristas, a los países judicialistas, presidencialistas y a los nuevos sistemas democráticos y a las formas de sistemas partidistas y sistemas electorales, pues vino a constituir un parteaguas, un pilar fundamental de los estados constitucionales de derecho y democráticos de derecho. Por eso ese gran tema de estados democráticos y constitucionales de derecho, porque los estados actuales no pueden prescindir de la democracia. La democracia es un pilar del neoconstitucionalismo. El siguiente pilar lo constituyen, como bien lo dijo el doctor Manuel, los derechos humanos o derechos fundamentales, que en el ámbito nacional, como ustedes saben, pues fue cambiando de nombre. ¿Por qué? Pues porque la Constitución del 57 tenía una visión positivista, es decir, una única visión de los derechos humanos y le llamaban, pues, garantías individuales. Y esta visión positivista, pues, tenía y estaba contemplado en el artículo 1 que decía los derechos humanos que esta Constitución otorgue. Los derechos humanos no nos los puede otorgar el Estado. Los derechos humanos son inherentes a nosotros. Solamente, Alex, nos los tiene que reconocer el Estado. El Estado no nos los regala, no nos los otorga, no nos los da. Nosotros ya los poseemos por el simple hecho de ser. Entonces vamos a decir, Angélica, que los derechos humanos es lo que ya tenemos inherente a nosotros y a eso le vamos a llamar dignidad humana. Todo lo que nos dignifique como persona, esa es la fuente, ese es el origen, esa es la causa de los derechos humanos o fundamentales. Y lo que tiene que hacer el Estado, como lo hizo la Constitución del 57, fue reconocer, me equivoqué, tiene una visión justnaturalista. ¿Por qué? Tiene una visión multidimensional. Ve los derechos humanos desde 3 enfoques: ético, jurídico y político. La que tuvo la visión positivista fue la del 17. Ahí nada más vamos a cambiarle de dato. La del 17 tuvo una visión monista, una sola visión, una visión positivista, legalista, donde dice el artículo 1 que esta Constitución otorga los derechos humanos. La del 57 reconoce los derechos humanos. Por eso la del 57 tiene una visión multidimensional de los derechos humanos, una visión justnaturalista, y la del 17 una visión unipersonal o monista y es positivista. Y bueno, la confusión, como bien sabemos ahí, Sergio,
entre garantías individuales, entre derechos humanos, entre derechos civiles, entre varias terminología imperfecta de la Constitución del 17. Ya la terminología se corrige, Rocío, hasta la reforma de junio del 2011 en materia de derechos humanos. Pero la reforma de junio del 2011, que es la reforma más trascendental que analizamos en esta obra, pues tiene antecedentes en varias determinaciones de la Corte Interamericana, de la ONU, de los organismos internacionales. Fíjense, por ponerles un ejemplo, los 40 torturados de Aguascalientes del periodo 2010 al 2014, la ONU vino, hizo revisiones a varios estados de México y observó que se practicaba la tortura. ¿Y a través de qué institutos procesales se practicaba la tortura? A través del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa. Quiere decir que el arraigo y la prisión preventiva oficiosa constituyen para la ONU y para los tribunales internacionales instituciones Israel que denominan inconvencionales, que por tal razón la Corte Mexicana y el Estado en su totalidad, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial mexicano y todas las autoridades mexicanas debemos declararlas inconvencionales de manera inmediata. A eso se enfocó la nueva sentencia en Zompaxtla-Tecpile, de los hermanos Zompaxtla-Tecpile y otros contra México, y García Rodríguez y Alpizar contra México, precisamente de decirle al Estado mexicano, en la notificación de estas sentencias del año pasado, pues que en todos los casos, sin excepción, Raúl, los jueces deben declarar inconvencional el arraigo y la prisión preventiva oficiosa, en todos los supuestos. Oigan, pero entonces, ¿por qué en México se sigue debatiendo la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada y el arraigo? ¿Por qué? Si ya hay determinaciones de la ONU desde antes de Zompaxtla-Tecpile, hay recomendaciones, y ahora con las sentencias interamericanas del 2022 que se ha notificado al Estado mexicano, ¿por qué todavía sigue ese debate nacional en la jurisprudencia nacional y en los juzgados, día con día, caso por caso? Pues por una situación muy, muy evidente. Los jueces nacionales desconocen de lo que aquí abordamos en este libro que se llama El auténtico y verdadero control convencional difuso en sede interna ex oficio y del control convencional concentrado. Desconocen de estas figuras y desconocen de todos los tratados internacionales, los estándares y cómo funcionan la Convención de Viena y la Convención Americana, porque recuerden que en la Convención de Viena vamos a dictar algunas cláusulas internacionales o estándares. Recuerden que la Convención de Viena se hizo con un fin. Todos celebramos tratados, todos ratificamos, pero hay un estándar internacional que se llama el efecto útil. Y entonces, fíjate, Apolinar, el efecto útil es ¿cuál es el sentido corriente o común que se le da a esa convención? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objeto corriente o común? ¿Para qué fue hecha esa convención? Entonces, ese estándar internacional se llama el efecto útil. Es nuestro primer estándar internacional. El efecto útil es, bueno, pues el efecto útil de la Convención Americana sobre Celebración de Tratados de Viena de 1969, el efecto útil es que los países en el mundo celebran, ratifican y ya no cumplen. Entonces es más o menos parecido, Raúl, como las madres solteras, ¿sí? Pues las madres solteras es producto de un pisa y corre, ¿verdad? Un choque y fuga. Si los hombres fuéramos responsables con los embarazos no deseados, oye, pues un embarazo no deseado, pues ni modo, ahora estás responsable. Entonces el gran problema, permítanme el ejemplo tan burdo, Guadalupe, permítanmelo, el ejemplo del ser humano y del mundo, de los países y el ser humano que conforma a los países, a las naciones, es la falta de responsabilidad. Si todos fuéramos responsables, si todos celebráramos, ratificáramos y cumpliéramos, sería otro mundo, sería otro México. Si los mexicanos fuéramos responsables, si nos fijamos en una mujer, andamos con ella y le embarazamos, pues ahora hay que responder porque la nueva
vida, pues requiere atención alimentaria, casa, sustento, pues hay que ser responsables de nuestros actos. Oye, si yo choco a una persona, pues hago efectivo mi seguro. ¿Para qué me doy a la fuga? Para que me persiga la otra persona y llegue este asunto a lesiones o a incluso hasta atentar contra la vida. O sea, ¿para qué hago si tengo mi seguro de auto con cobertura amplia? Entonces, fíjense, la falta de responsabilidad es la que ocasiona la generalidad de los problemas. Y, Rocío, la celebración de tratados, pactos y convenciones no es la excepción. Todos celebramos, todos ratificamos, pero nadie quiere cumplir. Entonces, vamos a notar que el primer estándar internacional, que es el efecto útil, la Convención Americana se hizo con ese fin, con ese objetivo, de que los países celebren, ratifiquen, pero sobre todo cumplan. Y nos metieron ahí la cláusula 26 y la cláusula 27. Y fíjense, la cláusula 26 y la cláusula 27, es decir, vamos a ver cómo dice textualmente la cláusula 26 y 27 para que ustedes vean la finalidad de esa convención de Viena. Dice, prevé para tal efecto la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969 la observancia, aplicación e interpretación de los tratados en su cláusula 26, pacta sunt servanda. Todos los tratados en vigor obligan a las partes y deben ser cumplidos por ellas de buena fe. Quiere decir que de aquí sacamos otro estándar internacional, el pacta sunt servanda y el principio de buena fe. El pacta sunt servanda obliga para los particulares y también para los estados parte. El gobernado, el mexicano, en su individualidad también puede ser demandado en un litigio internacional. Podemos ser demandados por el Estado mexicano. Oiga, pero yo no celebré ni ratifiqué nunca un tratado. Sí, pero el Estado mexicano lo hizo por usted. Se llama pacta sunt servanda. Este pacta sunt servanda que inicia en el derecho civil se traslada al derecho internacional, al derecho internacional público y ahora obliga al gobernado y a los estados. Entonces, la cláusula 26 es para los gobernados en particular y para el Estado también, y para todos los países que celebren, ratifiquen y se sometan a las competencias contenciosas de los tribunales internacionales. Sus tratados tienen que ser cumplidos de buena fe y bajo el principio del efecto útil. La cláusula 27 prevé de la misma Convención de Viena que una parte no podrá invocar las disposiciones del derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Ese sería otro estándar internacional que analizamos aquí, porque ningún Estado parte puede invocar derecho interno. ¿Qué quiere decir esto, Florentina? Lo que quiere decir es que el Estado mexicano ya se tiene que dejar de sus cosas. No podemos invocar constitución interna. No podemos invocar ni 19 constitucional, catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, ni podemos invocar principio de legalidad ni principio de seguridad, 14 y 16 constitucional, ni el 20, ni el 18, ni ningún precepto constitucional podemos invocarlo. Mucho menos la jurisprudencia de la Corte podemos invocarla. ¿Por qué? Porque la cláusula 27 dice, ningún Estado parte puede invocar derecho interno como justificación para el incumplimiento de una sentencia internacional. ¿Qué quiere decir esto, Roberto? Que si ya nos han dictado 2 sentencias internacionales, se llama principio de pacta sunt servanda, estándar internacional, pacta sunt servanda, principio de buena fe y efecto útil. Nos queda solo una opción, cumplir. Oigan, cuando un imputado se le dicta sentencia, se le dice, oiga, pero quiero primero que me diga si le gusta o no la sentencia, si la va a cumplir o no, si le pareció justa o injusta. No, simplemente el juez dicta sentencia condenatoria y a cumplir con sentencia. Bueno, impugna el sentenciado y si se revoca o modifica, qué bueno, y si se confirma, pues se va a la cárcel o a la sentencia que se haya impuesta. No, el juez no está, oiga, y si le irá a gustar, oiga, y si
irá a cumplir, no es vinculante. Las sentencias nacionales son vinculantes y las internacionales también por cláusula 26 y cláusula 27. ¿Qué implica esto, Héctor? Implica que ya en México se tiene que acabar el debate de la prisión preventiva oficiosa y justificada. Bueno, la oficiosa y el arraigo, perdón. La prisión preventiva oficiosa y la justificada ya tenemos que acabar con este debate y tenemos que ajustarnos al parámetro de control de convencionalidad constitucional en el país. Tenemos que ajustarnos a la determinación de la Corte Interamericana en estos casos que vamos a analizar de manera muy puntual y pormenorizada en el curso que vamos a impartir, que nos hizo el favor de invitarnos el Liceo Académico, cual agradecemos infinitamente, que siempre nos toma en consideración. Y también tenemos que analizar el debate, es decir, el riesgo procesal y el test de proporcionalidad que tiene que ver con los estándares internacionales. Vamos a analizar a profundidad pues el riesgo procesal que se tiene que argumentar por parte de los fiscales en las audiencias de revisión de medida cautelar o en las audiencias donde se pretende imponer una prisión preventiva justificada o provisional o definitiva. ¿Por qué? Pues porque el test de proporcionalidad se tiene que cumplir cabalmente con el 18 constitucional, con el 19 que ya fue declarado inconvencional, con el 16 y 14 constitucional y con el 20 constitucional y con las nuevas determinaciones y criterios de la Corte Interamericana. Quiero decir, Yolanda, que ya los jueces no deberían de estar debatiendo eso, pero el problema ¿cuál es? El problema es que los jueces dicen, mientras el legislador mexicano no me modifique, no me quite el 19, yo voy a seguir aplicando ese catálogo de delitos de prisión preventiva, aunque haya unas sentencias internacionales, pues díganle al legislador que me las quite de ahí para yo ya no aplicar de manera oficiosa ese catálogo. Pero, juez, es que el legislador si no lo hace, y aparte no es necesario que lo haga, bueno, sí es necesario que lo haga, pero si no acata la sentencia internacional, que es el artículo 2 de la Convención Americana de adecuar el derecho interno al derecho internacional, tiene que haber una adecuación. Se tiene que dejar sin efectos el 19 y cualquier artículo que establezca una restricción a la libertad, al derecho de la libertad personal, se tienen que declarar inconvencionales y ajustarse a los nuevos parámetros de las sentencias internacionales, pero si el legislador no lo hace, pues el juez tiene que hacerlo a través del control difuso de convencionalidad en sede interna ex oficio. Esa es una herramienta, Alex, que le da la Corte Interamericana al juez nacional, pues de declarar inconvencional lo que tenga que declarar. Y mucho más, si es sentencia condenatoria, ya nomás sería pues, con fundamento en las sentencias que estamos mencionando, se declara inconvencional la prisión preventiva oficiosa y vamos al debate de la justificada. Pero la justificada, también el juez requiere que el fiscal le pruebe ciertos parámetros, que sería los estándares internacionales de derechos humanos, los mínimos, a nivel internacional y a nivel nacional. ¿Cuáles son esos estándares? Bueno, pues tiene que cumplir con el riesgo procesal, tiene que cumplir con el test de proporcionalidad. El test de proporcionalidad, saben ustedes que aparte de probar el riesgo procesal, pues tiene que probar el principio de idoneidad, principio de necesidad, principio de razonabilidad, de temporalidad, todo lo que se determinó en las sentencias de la Corte Interamericana vienen a constituir el test de proporcionalidad. ¿Para qué? Para que la decisión judicial, dice la Corte Interamericana, para que la decisión de los jueces, en caso excepcional, ¿qué es en caso excepcional, Alberto? Es que no se dé nunca la prisión preventiva, ni oficiosa ni justificada. ¿Por qué? Porque es excepcional. Pero en el caso excepcional que se llegara a dar, esperemos que nunca, porque eso significa excepcional, es que no se dé, de preferencia que no se dé, porque es la última ratio en el Código Nacional de Procedimientos Penales, es la última medida cautelar. El juez tiene que atender a ello ya en la última ratio, cuando no hay otra que garantice que no se obstaculice a la justicia, que no se sustraiga. Todo esto que les digo del riesgo procesal. Entonces,
Es excepcional, ¿por qué? Porque también en el derecho penal está un principio de la mínima intervención y la última ratio de la prisión preventiva. Ya, entonces vamos a partir, Ludwig, que la prisión preventiva oficiosa, esa ya no debemos de tomarla en cuenta. ¿Qué debemos de decir? Pues cuando estamos en una audiencia, su señoría, ¿quiere que le argumente todavía sobre las sentencias internacionales vinculantes? ¿O es más que suficiente, su señoría, que le solicite usted aplique el control convencional en sede interna ex oficio? Si tú le dices eso a un juez, Ludwig, el juez te va a decir, no es necesario. Si el juez te dice no es necesario, entonces anoten qué está entendiendo el juez. El juez está entendiendo que las sentencias son vinculantes, las internacionales, está entendiendo qué es el verdadero y auténtico control convencional en sede interna ex oficio, está entendiendo el riesgo procesal, está entendiendo el test de proporcionalidad, está entendiendo todos los estándares internacionales y está entendiendo que esa figura ya no opera en México. Oigan, pero es un juez donde no aplicó el Pleno Regional Centro-Norte, es decir, es un juez del sur, porque el Pleno Norte, la 40/2023 del Pleno Regional Centro-Norte, que dijo que pues, la figura de la prisión preventiva oficiosa es inconvencional. Tenemos que ajustarnos a los estándares internacionales. Oiga, pero es que este fue PAN Centro-Norte y obligó a 18 estados. Un juez que no esté en estos 18 estados, que conozca bien de control convencional, va a decir, no es necesario que también me argumente sobre la 40/2023 ni ninguno. Con lo que usted me está pidiendo, entiendo el tema y es más que suficiente. Se declara inconvencional la figura. Ahora, si el juez le dice, porque hay jueces que dicen, no, es que quíteme el 19 constitucional, es que a mí todavía no hay un pleno para los estados del sur que me obliguen, esa jurisprudencia es para el pleno centro-norte y obliga para los estados del norte, para mí no. A mí mientras la corte no se pronuncie y todo, si te sale un juez con que requiere que el legislativo cambie el 19, con que requiere que la corte mexicana se pronuncie o alguna de las salas o su pleno por región, pues entonces andamos mal. Entonces tendrás que argumentarle las sentencias internacionales, la contradicción de tesis 293 del 2011, el expediente varios 912 del 2010, la nueva contradicción del Pleno Regional Centro-Norte, la 40 del 2023, y tienes que explicarle el test de proporcionalidad, el riesgo procesal, y tiene que explicarle como defensor con qué estándares tiene que cumplir el fiscal para que él pueda determinar la prisión preventiva con justificación. Si no logra justificar, si no logra argumentar de manera seria al respecto y te imponen la prisión preventiva justificada, pues hay los recursos y los medios necesarios para impugnarlos, que son el recurso de apelación y el amparo. Entonces tenemos medios para impugnarlos. Si el juez te dice, no quiero que usted se pronuncie sobre esas argumentaciones, usted le dice, bueno, es que yo como defensa tengo esa obligación. Si a usted no le gusta, es su problema. Usted dígame cuando termine de decidir y por favor le pido el uso de la voz. Y cuando termine de decidir y que me dé el uso de la voz, le voy a argumentar sobre eso, aunque a usted no le guste. Y entonces le argumentamos todo eso. ¿Para qué? Porque nosotros tenemos que preparar, Angélica, nuestro recurso, nuestra apelación y nuestro amparo en caso de pues el otorgamiento, la fijación de la prisión preventiva justificada u oficiosa. ¿Por qué? Porque eso ya no opera en el país. Bueno, porque el fiscal no argumentó, no justificó. Para empezar, porque la oficiosa ya no existe en el país. Entonces me voy a tener que ir al recurso al amparo. La justificada, pues me voy al recurso y al amparo porque no justificó el fiscal. No probó el riesgo procesal y los estándares internacionales que se llaman test de proporcionalidad. Entonces me voy a los recursos y me voy al amparo. Por eso tengo que decirle al juez pues, que me disculpe, que aunque él conozca las sentencias y conozca todo y no me deje argumentar, pues que me disculpe, pero que es mi trabajo, como defensa técnica y adecuada, argumentar al respecto. Porque si no, estaría incumpliendo con una obligación constitucional del apartado B del 20 constitucional de una defensa técnica y adecuada. Y posteriormente decirle al juez que se va a iniciar un procedimiento administrativo en su contra, conforme a la ley orgánica del Poder Judicial Federal.
procedimiento administrativo. ¿Por qué? Pues por notoria negligencia e ineptitud. O sea, por un lapsus pendejus interpretando. O sea, porque el juez no se le prende pero nada. Es decir, por pendejo, juez, voy a iniciar un procedimiento. Claro, no le puedes decir así, pero le tienes que decir conforme lo que dice la ley orgánica, por notoria ineptitud y negligencia. ¿eh? O sea, porque usted no tiene la mínima idea de que hay sentencias internacionales condenatorias, que hay estándares internacionales, que eso ya no opera en el sistema, que existe el control convencional, que hay sentencias internacionales, no solo las mexicanas, sino muchas más, del derecho a la libertad. Porque no solamente analizamos esas sentencias, sino analizamos todas las sentencias que dieron lugar a la prisión preventiva oficiosa y cómo la Corte Interamericana, en varias quejas, que por aquí les puedo mencionar, pues cómo se fue regulando y generando y conformando el control convencional en los Estados americanos. Fíjense, esto, como ustedes bien saben, voy a hacer alusión a otra obra, doctor, porque esta otra obra, pues es una síntesis de esta, es una síntesis, obviamente, este es un manual, son 10 capítulos, este es un libro mucho más sintético o sumario, pero trae la misma temática. También el manual trae todos estos casos que les voy a dictar. El manual trae el primer caso, que sería el Almonacid y Arellanos versus contra Chile, que es una sentencia del 2006, donde la Corte Interamericana empieza a perfilar el control convencional para América, donde inventa el término control convencional. El caso Trabajadores Cesados del Congreso, Aguado, Alfaro y otros contra Perú, que es del 2006, donde pues retoma el caso Boyce y otro de don Sergio García Ramírez del 2007, donde se empieza a conformar el término de control convencional difuso en sede interna ex oficio. El caso Cabrera, García y Montiel Flores contra México, que es del 2010, donde la Corte Interamericana dice, bueno, vamos a incluir a todos los órganos y también todos los jueces, todos los de la Administración de Justicia. El caso Hellmans versus Uruguay del 2011, pues prácticamente donde se viene a conformar el control convencional entre las normas internas y la Convención Americana, y bueno, donde dice el control convencional no solamente es entre las normas internas y los tratados de derechos humanos, los cuales el Estado es parte, sino todos los jueces, todos los órganos, hasta el Ministerio Público, a todas las autoridades, y también la interpretación que de la Convención hace la Corte Interamericana son vinculantes para todos los estados parte de la OEA. Esto se dijo en el caso Hellmans versus Uruguay. Incluso yo me atrevería a decir, doctor Manuel, que el caso Hellmans versus Uruguay, que abordo de manera concreta en el Manual de Derechos Humanos, es la clave de la obligación internacional de los estados parte cuando celebran, ratifican y se sujetan a la competencia contenciosa en el considerando 87, 93 y 330 del caso Hellmans contra Uruguay. Más que en el caso Rosendo Radilla mexicano, del cual surge, Héctor, ¿te acuerdas? El expediente Varios 912 del 2010. Es decir, la Corte Mexicana de varias sentencias condenatorias contra el Estado mexicano hace un expediente Varios, que le llama 912-2010, y se inventa un parámetro, pues, en esa tesitura, inventado. ¿Por qué inventado? Porque no concuerda con ningún parámetro internacional. Oye, esos parámetros que inventó la Corte Nacional no existen a nivel internacional. No, a nivel internacional solamente existen dos parámetros. El control convencional concentrado en sede internacional, que se ejerce de manera subsidiaria o complementaria o coadyuvante. Hagan de cuenta, Sergio, que el control convencional concentrado, el que hace la Corte Interamericana en San José, Costa Rica, no es control primario ni principal, es un control accesorio. Imagínate, es como el asesor jurídico con el MP, con el fiscal. Quien lleva la acusación es el fiscal y el defensor, y el asesor jurídico le coadyuva, le complementa, pero no lleva la acusación principal, es coadyuvante nada más. Por no decir, Sergio,
pues que está haciéndose ahí el despistado hasta que el juez le dice, oiga, ¿y usted quién es? Soy el asesor jurídico. Oye, ¿no va a decir nada? Pues lo mismo que el fiscal. O sea, el asesor no hace nada, nada más le coadyuva, le complementa, ¿verdad? Bueno, no todos, Sergio. Hay unos asesores que sí realmente son coadyuvantes y son complementarios de cuando se le pasa algo al fiscal. Pero en general no hace nada. Quiere decir que la Corte Interamericana es coadyuvante, es complementaria. ¿Qué quiero decir con esto, Sergio? Pues que por lo general no hace nada. El que lleva lo principal es el Estado parte. El Estado parte se llama control convencional difuso en sede interna ex oficio. Aunque este control convencional interno en sede interna ex oficio es accesorio de aquel, se deriva de aquel que es coadyuvante, fíjense nada más. Y aquí hago una tipología en el manual muy interesante, Sergio. Déjame, se las comparto, porque esto sí es de suma importancia. El control convencional subsidiario. Déjenlo encuentro. Esto lo abordé en un tema que le denominé control subsidiario y directo de la Constitución y de la Convención. Hice toda una tipología de controles, tanto de la Constitución como de la Convención, y dije lo siguiente, en conclusión, bueno, el apartado es muy amplio y desarrolla esta temática de manera muy precisa, pero bueno, nomás se los voy a mencionar para que ustedes vean cómo se desarrollaron estos controles. Fíjense, llegué a la conclusión de que existe un control constitucional difuso, originario o primario. Estamos hablando de la Constitución. Un control constitucional difuso, originario o primario. O sea, auténtico, verdadero. Cuando digo primario u originario, estoy diciendo que es auténtico. O sea, que esos tenis sí son Nike, no son de Tepito y nada más traen la palomita, no, sí son Nike, sí son auténticos, sí son originales, porque reúnen ciertos requisitos. Lo que quiero decir es que hay un control constitucional difuso, originario o primario. Ya llevamos uno. Siguiente, control constitucional concentrado, originario o primario. También auténtico y verdadero control constitucional. El concentrado también es originario y primario, es auténtico. Siguiente, control convencional concentrado. El control convencional concentrado es secundario o subsidiario. Es el que realiza la Corte Interamericana en sede internacional. Ese secundario subsidiario. El preámbulo dice, es coadyuvante o complementario a la que los estados partes realizan. Quiere decir que es como el asesor jurídico. Sí, es como el asesor jurídico. No llevan ellos nada. Quien lo lleva es el estado parte. Entonces el de allá es un control convencional concentrado en sede internacional, secundario o subsidiario, o coadyuvante, o complementario. O sea, no es primario, ni es original, ¿eh? Segundo, control convencional difuso en sede interna ex oficio, que realizan los estados parte, que es una especie de aquel que es especie. Es una especie de aquel que también es especie. Aquel de San José, Costa Rica, es especie del constitucional de cada país. Es una especie del constitucional de cada país. Y el difuso en sede interna es una subespecie de aquel que es especie. Y a su vez, primario del derecho interno. Bueno, aquí, primario del derecho interno le vamos a llamar, que le denominó la Corte, vamos a anotar, pero ya más adelante les explicaré en el curso, porque esto se tiene que ver a detalle, no es tan, ¿cómo les diré? No es tan fácil que estas instituciones las comprendan a la primera con mencionarlas, ¿no? Tenemos que analizarlas con palitos, con manzanitas, tenemos que desmenuzarlas. ¿Por qué? Porque el escuchar esta terminología y el ver la jurisprudencia de la Corte Nacional y la internacional, pareciera que la comprendemos, pero no la comprendemos a profundidad. Ni siquiera, les voy a decir esto, ni siquiera la Suprema Corte sabe lo que está haciendo, pues mucho menos nosotros que leemos su jurisprudencia.
Quiere decir que si Calamandrei o Carneluti o Horns, es decir, los grandes procesualistas italianos y alemanes vivieran y vieran los criterios de la Corte, se volvían a morir. Pues dirían, están yendo contra toda la teoría general del proceso que nosotros inventamos en el siglo XVIII, XIX. Couture se enfermaría de manera inmediata en Uruguay. Alcalá y Zamora se desmayaría. Y no, si los grandes procesualistas vieran lo que está haciendo la Suprema Corte Nacional, la verdad diría, pues qué clase de ministros hay en la Suprema Corte. No estoy generalizando, pero el problema es que la 40/2023 del Pleno Regional Centro Norte vino a decirle a toda la Corte y a todas las salas, al Pleno y salas, les vino a decir que todos sus criterios están mal. ¿Cuáles criterios? Pues ese criterio que dice lo siguiente, fíjense lo que dice este criterio. Dice, fíjense, lo leo textualmente. Sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes en sus términos cuando el Estado mexicano sea parte en el litigio. O sea, imagínense, ya me imagino que el Estado mexicano no es parte en el litigio y la Corte Interamericana emitió un criterio de Barbados por queja extemporánea y ya me imagino que México dice, oye, Corte Interamericana, yo no fui parte en Barbados, allá sacas tu criterio de queja extemporánea, pero yo no soy Barbados, para mí no me aplica esa. Entonces ya me imagino que la Corte Interamericana, que el vicepresidente, don Sergio García, Eduardo Ferrer MacGregor, y los jueces internacionales le van a decir a México, sí, efectivamente, tú no fuiste parte en Barbados, entonces tú sí puedes venirte a la Corte Interamericana en queja extemporánea. No, pues le van a decir, también te vamos a aplicar el criterio de Barbados, aunque no haya sido parte. ¿Por qué? Porque cualquier Estado parte que se vaya en queja extemporánea, pues se le aplicará el criterio de Barbados, aunque no haya sido parte. Entonces esta jurisprudencia de la Corte Nacional, pues no aplica. No aplica para el ámbito internacional porque contraría todo lo internacional. Fíjense, y lo dice la Corte Nacional en esa jurisprudencia. Bueno, dice en esta otra, fíjense lo que dice. Derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, pero cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de aquellos, se deberá estar a lo que establezca el texto constitucional. Fíjense lo que dice la Corte Nacional. Corte Interamericana, yo no tengo la culpa que tú seas ignorante. Yo no tengo la culpa que tú no conozcas mis restricciones constitucionales. O sea, yo no tengo la culpa de que tú desconozcas que México tiene una contradicción de tesis, que es la 293 del 2011, donde surgieron las restricciones constitucionales, y que tú desconozcas eso, pues discúlpame, no es mi problema. Yo no tengo la culpa de que tú, como Corte Internacional, desconozcas mis restricciones constitucionales. Eso constituye el parámetro de control de regularidad en México, y cuando hay una restricción expresa en la Constitución, se estará lo que diga el texto constitucional. ¿Eso contra qué atenta Israel? Atenta contra el 26 y 27 del Pacta Sunt Servanda, principio de buena fe y efecto útil, que se llama cláusula 26 y 27 de la Convención Americana. ¿Cuál fue el efecto para el cual se hizo eso? Para que ningún Estado saliera con que lo que celebra y ratifica no le vincula, como está saliendo la Corte Nacional aquí. A mí no me vincula nada. Si no me es más benéfica, y si no me beneficia, y si no fui parte, y si tú desconoces las restricciones, no, Corte Mexicana, tú no puedes invocar derecho interno, ni siquiera puedes invocar derecho interno. Constitución, menos una restricción constitucional. Vamos a ponerle qué son las restricciones constitucionales. Porque yo estoy seguro, casi les podría apostar o hasta jurarlo, que muchos de los abogados y abogadas que nos escuchan en esta presentación del libro Manual de Derechos Humanos, Controles Constitucionales y Convencionales, Constitucionalismo Transformador, estoy seguro que creen que sí existen las restricciones constitucionales. Pues estoy seguro que creen que sí están permitidas. Pero, ¿qué creen? Anótenle ahí, no están permitidas
las restricciones ni en el derecho interno ni en el derecho internacional. Están prohibidas. Póngale ahí. Las restricciones constitucionales están prohibidas. No hay ningún precepto que las permita. Y alguien me puede decir, oiga, ¿le puedo leer uno donde tengo yo que sí las permite? Dígamelo, donde diga que sí se permiten las restricciones. Si me dicen, si me dan lectura a un precepto constitucional donde diga que sí se permiten, pues me retracto de lo que estoy afirmando de que en México no se permiten, ni en el derecho internacional tampoco. Voy a ponerles un ejemplo. Muchos de ustedes son casados y tienen hijos. En su casa ponen reglas, el padre, el tratado y la constitución, la madre. La constitución y el padre ponen reglas. ¿A quién? A los inferiores, a las constituciones locales y a las leyes secundarias, a los hijos y a las hijas. Estos son inferiores, no tienen pedigrí. Bueno, ellos no ponen reglas. Pueden sugerir, pero también no las vamos a tomar en cuenta. No, las reglas las pone la constitución, la mamá, y el tratado, el esposo. Porque es un bloque inquebrantable, el matrimonio. Esposa y esposa es un bloque inquebrantable, de la cual surgen hijos, hijas, que son inferiores. Tienen que acatar las reglas, Angélica. Entonces tú pones la prohibición, fíjate, tú pones la prohibición de que ni tus hijos ni tus hijas pueden llegar después de las 3 de la mañana. Está prohibido que lleguen después de las 3 de la mañana. Pueden emborracharse, pueden fumar marihuana, pueden golpear lo que quiera, pero tienen que estar antes de las 3 bien puntuales ahí. Si llegan después, está prohibido. Va a estar el candado, ya no sé, va a haber castigo, represiones, va a haber cosas. ¿Sí? Ya no va a haber domingo, no sé, celular, dinero, para otros no va a haber más permisos, o sea, va a haber represiones. ¿Por qué? Porque está prohibido llegar después de las 3. Oye, Angélica, y aunque tú, esposa y tratado, esposo, constitución y tratados prohíban, o sea, tanto en el derecho interno como en el derecho internacional se prohíban esas cosas, ¿pasa? Aunque esté prohibido, ¿pasan? O sea, aunque esté prohibido, los hijos y hijas llegan después de las 3. Sí, ¿verdad? Entonces, anótenle. Está prohibido. No está permitido, póngale, no está permitido, pero eso no implica que no existan o no se den. Ah, entonces con razón, ya entiendo, ahora sí, profesor, dice Angélica, ya entiendo, entonces ¿por qué está la prisión preventiva oficiosa en el 19? O sea, a las 4 de la mañana. Ahí está, las 4 de la mañana, artículo 19. Ya llegó uno a las 4 de la mañana, artículo 19, catálogo de prisión preventiva oficiosa. Catálogo de delitos de prisión preventiva oficioso. El primero que llega a las 4 de la mañana. Oiga, ¿eso está permitido? No, está prohibido. Siguiente hija, el 16, arraigo. Ya llegó otra a las 3:30. ¿Está permitido? No, no está permitido, pero ya llegó a las 3:30 o a las 5. O está tirada en la banqueta. Salí a barrer la banqueta y ahí está. Mi hija o mi hijo tirados porque ya no alcanzaron a prender el automático, no llegaron a las 3. Y como no traen llave, con el candado que puse, se pone un candado después de las 3 y ya no tenían llave de eso, pues están tirados en la banqueta. Orinados, vomitados y con grafitis en la espalda. ¿Está permitido que lleguen así? No, está prohibido. Pero ahí está a las 5 de la mañana, 16, arraigo, tirado en la banqueta. No sé si me explico. Sí se dan los casos, pero no están permitidos. Están prohibidos. Entonces vamos a anotarle, ¿qué está prohibido? Vamos a hacer una gráfica, Jessica Salazar. Vamos a hacer una gráfica. ¿Qué está prohibido? Lo que dice el primero, restringir y no se permiten los derechos humanos, el ejercicio, dice el primero, el ejercicio de los derechos humanos no podrá suspenderse ni restringirse. Entonces póngale, no podrá, no dice sí podrá, o en algunos casos, o a veces sí y a veces no. No, dice el ejercicio de los derechos humanos no podrá suspenderse ni restringirse. No se permite restringir ni suprimir ningún derecho humano en México, en la Constitución. Oiga, pero llegó a las 4 o a las 5. Ah, bueno, sí, sí, pero no está permitido. Muy bien, siguiente.
Los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados constituyen el parámetro. Tanto unos como otros constituyen el parámetro. Es parte del sistema, Héctor. Entonces ya llevamos que no importa dónde estén los tratados, porque fíjate, hay una jurisprudencia de la Corte que dice: los derechos humanos contenidos en la Constitución y los tratados son de mayor jerarquía que los derechos humanos de normas inferiores. No, Corte, pónganle, los derechos humanos no son jerarquizables. Los derechos humanos no tienen jerarquías. No importa dónde estén, si están en la Constitución o están en los tratados o estén donde estén. Lo más benéfico es lo que se aplica. Se llama bloque de derechos humanos o parámetro de control de regularidad constitucional. Parámetro de control. En eso sí tuvo razón la Corte, nada más en eso. Que el control convencional, Alex, no se puede ejercer más que a través del control constitucional. Ese control que inventó don Sergio en América, en la OEA, no se puede ejercer en México ni en ningún país de la OEA. Oiga, ¿por qué no se puede ejercer? Porque ni hay tribunales, ni hay reglas procesales, ni hay jueces, ni hay nada. No hay nada. Pónganle, ¿qué es el control convencional difuso en sede interna? Pónganle, no es nada procesalmente hablando. No es nada procesalmente hablando. Ni hay juzgados de convencionalidad, ni hay jueces de convencionalidad, ni hay derecho procesal convencional, ni hay nada procesal. Es más, ni siquiera tiene fundamento el control convencional difuso en sede interna ex oficio. Ni siquiera fundamento legal tiene. No hay fundamento del control convencional. Fíjate, Sergio, si el control convencional difuso tuviera fundamento, diría ahí en la convención: la convención se controla, inciso A, Comisión Interamericana de Derechos Humanos; inciso B, Corte Interamericana de Derechos Humanos; inciso C, todos los jueces en funciones de internacional; todos los jueces de la OEA en funciones de internacional. Habría un inciso C. ¿Y qué creen? No hay un inciso C dedicado a los jueces de toda la OEA en funciones de internacional. ¿Eso qué es? Póngale, eso es un invento sacado de la manga, que no tiene fundamento legal ni fundamento de nada, por don Sergio García Ramírez en el caso Almonacid de 2006, 2004, 2006. En esas quejas que les dicté, ahí surge ese control convencional. Siguiente argumentación, Rogaciano, siguiente argumentación. Si el control convencional difuso en sede interna de ex oficio tuviera fundamento legal, ¿por qué se está ejerciendo hasta el caso Almonacid o trabajadores cesados hasta el 2006? Si la convención es de 1969, ¿por qué no se ejerció ese control, si es que existe, en la primer queja interamericana, Costa Rica versus contra Costa Rica de 1981? ¿Por qué no ejercieron ahí el control difuso de convencionalidad en sede interna ex oficio? Por una razón, porque no existe. Eso se lo inventaron hasta el 2006, no cuando empezaron a aplicar en 1981 Costa Rica versus Costa Rica, que fue la primera queja interamericana. Si ese control existiera desde aquella época, fecha, habría casos del control convencional difuso en sede interna ex oficio. ¿Por qué no los hay? Porque no tiene fundamento legal y no existía. Entonces, ¿eso qué lo inventó? Eso lo inventó don Sergio y sus secuaces, bueno, los demás jueces internacionales, sus ayudantes, en la jurisprudencia internacional interamericana. En estas quejas que analizo en el manual de derechos humanos, queja por queja lo analizo y veo cómo fue perfilando el control convencional. Digo, en una queja, inventaron el nombre. En otra dijeron que era ex oficio. En otra queja digo, por órganos. Y luego le digo, ¿cuál, don Sergio? ¿El páncreas, el riñón? No, pues judiciales, ¿verdad? Sí, don Sergio, porque como los órganos es una palabra muy genérica, ¿no? Entonces en otra queja don Sergio dijo, pues sí tiene razón, que sean preferentemente judiciales o jurisdiccionales. Y en otra queja dijeron, mejor todas las autoridades. En otra queja dijeron, también el MP. En otra dijeron, todos los órganos ex oficio. En otra dijeron, en sede interna ex oficio. En otra dijeron, que sea un control eventualmente supraconstitucional. En otra dijeron que se apliquen también los criterios de los altos tribunales de la región, o sea, los tribunales constitucionales. En otro dijeron, nombramos a los jueces de cada estado en funciones de internacional. Y en cada queja fueron diciendo una sarta de
pues una sarta de, no les puedo decir el término porque se enoja mi amigo don Sergio García Ramírez y el que hace el prólogo, Eduardo Ferrer Magregor, pues cómo voy a decir que una sarta de cosas, ¿verdad? Así lo fueron perfilando. El contorno del control convencional fue accidentado. Vamos a anotarlo. Fue accidentado y fueron inventando la terminología a través de Almonacid, trabajadores cesados y todas las, el Rosendo Radilla, Flores Montiel, Algodonero, Última Tentación de Cristo, Liacant, todas esas quejas del 2004 para acá conformaron el control convencional que no existía y que lo inventaron y lo perfilaron. Pero entonces, Miguel Ángel, tú dices, oiga, ¿y cómo inventaron eso? La respuesta, póngale, porque les dio la gana. Así póngale, esa es la respuesta correcta. Porque les dio la gana. Oiga, entonces, el derecho es lo que el juez dice que es, póngale sí, como dice Hamilton, el derecho es lo que el juez dice que es el derecho. Y si don Sergio y los 6 jueces internacionales dijeron que eso era el control convencional difuso en sede interna ex oficio, pues eso es. Y ahora ya se está aplicando. En el Manual de Derechos Humanos manejo 3 sistemas, 3 teorías. Estas 3 teorías que manejo son la teoría de los países que siguió el sistema de don Sergio. Ah, entonces no todos lo siguieron, no. Hay unos que lo rechazaron, como Venezuela y Nicaragua. Ah, entonces manejo 3 teorías. La mayoría de los países que siguió el sistema de don Sergio, control convencional, difuso en sede interna ex oficio, los países que lo rechazaron, se dijeron, no invente, don Sergio. Usted sí ya se brincó la barda interpretando eso, ya se sacó todo esto de la manga. Nosotros nos vamos de la Corte Interamericana mejor. No vaya a ser que invente ahora dinosaurios en la convención o alguna otra cosa que no tenga sustento de nada. Ahí se ven mejor. Ahí sigan con sus inventos. Nicaragua y Venezuela. Los países que lo aceptaron, países que lo rechazaron. Y el tercer sistema o teoría, países que ni lo aceptaron en su totalidad, ni lo rechazaron, como México, Colombia y Brasil. O sea, el control convencional difuso en sede interna ex oficio a la mexicana. ¿Qué es a la mexicana? Pues con una serie de jurisprudencias debatiendo cosas que a la mexicana, imagínense nada más. ¿Qué es a la mexicana? Fíjense nada más lo que dice esta jurisprudencia, para que vean qué es a la mexicana. Dice esta jurisprudencia lo siguiente. Bueno, no la encuentro porque son muchas tesis, pero dice más o menos así. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es susceptible de sujetarse a control constitucional y o convencional por jueces de menor jerarquía. Es más, así dice. Les puedo jurar que así dice. La jurisprudencia de la Corte no es susceptible de sujetarse a control convencional ni constitucional por órganos inferiores. Por eso el ministro Cosío y Lara Chagoyán, su secretario, en esta obra que se llama Derechos Humanos o Jurisprudencia Falible, así la pueden buscar como Derechos Humanos o Jurisprudencia Falible, bajo el nombre de José Ramón Cosío Díaz y Lara Chagoyán, Roberto. Lo que quiere decir Lara Chagoyán y el ministro Cosío es que la Corte sí es falible y su jurisprudencia sí es susceptible, debe de ser susceptible de sujetarse a control convencional por todos los jueces nacionales, porque el verdadero control convencional es aquel que no solamente va sobre normas que contienen derechos humanos, sino sobre las interpretaciones que de ellas han hecho ya los tribunales de última instancia. Precisamente este libro es inédito en esto porque es el único libro del país y de la OEA que habla sobre el auténtico y verdadero control convencional. ¿Cuál es? El control es sobre interpretación de las cortes, sobre la interpretación que ya hicieron las cortes, no sobre normas que contienen derechos humanos, sino sobre las normas y también sobre las interpretaciones que hagan las cortes supremas. Nadie ha visto este enfoque.
Este libro es el primero, bueno, estos dos libros, del Manual de Derechos Humanos y del Análisis Crítico del Control Convencional, son los primeros en la OEA que analizan esta teoría del control convencional en sede interna ex oficio, el verdadero control convencional que no es solo sobre normas que contengan derechos humanos, sino también es sobre jurisprudencias o criterios de los altos tribunales. ¿Qué implica esto? Implica que todos los jueces pueden declarar inconvencional las normas y las interpretaciones que de ellas han hecho las Cortes Supremas de cada país, si es que resultan ser inconvencionales. Bueno, les platico, ya en el curso lo veremos más a detalle, un juez declaró inconvencional una jurisprudencia de la Corte. Le pasaron el proyecto al ministro Cosío. El ministro Cosío, pues votaron 1 contra 10. El ministro Cosío hizo un voto particular. ¿Por qué? Porque dice el ministro Cosío que los jueces del país tenían razón en declarar inconvencional la jurisprudencia de la Corte cuando va en contra de los derechos humanos. Es decir, cuando es inconvencional el criterio. Los demás ministros dijeron, Cosío se volvió loco. ¿Cómo los jueces van a ir en contra de la jurisprudencia de la Corte? Ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas. No, eso no es posible. 10 contra 1. Sepultaron el proyecto de Cosío. Cosío hizo un voto particular muy interesante y dijeron, pásenselo a alguien más prudente, a Olguita, a Margarita, a alguien más. Se lo pasan a mi amiga de doctorado, a la ministra Margarita Luna Ramos. Y Margarita Luna Ramos dice, la jurisprudencia de la Suprema Corte no es susceptible de someterse ni a control constitucional ni a control convencional. Vamos a anotar. No es susceptible de sujetarse a control constitucional, tiene razón Margarita, porque la Corte es el último órgano en materia de control constitucional en el derecho interno. Pero el control convencional no es el último órgano. El último órgano en materia de control convencional lo es la Corte Interamericana, no la Corte Mexicana, ni la Corte Peruana, ni la Corte Argentina, colombiana. Ninguna Corte de la OEA es el órgano jerárquicamente supremo, sino que es la Corte Interamericana. Por eso, la jurisprudencia en control convencional sí es susceptible de someterse a control, dijo Margarita. No es susceptible, mucho menos por órganos que no tienen pedigrí, por jueces de menor jerarquía, así lo dijo. Bueno, dijo de menor jerarquía, pues que es lo mismo. Juececillos chafas, pichurrientos del país que no tienen pedigrí. Eso quiso decirle a todos los demás jueces. Cuando los jueces, no hay unos jueces más que otros, todos realizan la misma función. O sea, ese rubro de la tesis, discúlpenme, pero es muy despectiva por parte de la Suprema Corte, es decirle que los jueces no tienen pedigrí. No, Corte, no es que no tengan pedigrí, es que son de diferentes ámbitos competenciales. Tan importante es la función que realiza un juez municipal. Claro, su competencia es municipal, bandos de policía, buen gobierno. Tan importante es lo que realiza un juez local o un magistrado local, su competencia es estatal. Como tan importante es lo que realizan los jueces federales, su competencia es federal. Cada juez está en su respectivo ámbito competencial. No digas que no son de menor jerarquía o que no tienen... no, porque eso es despectivo. Entonces dijo la ministra, sometió el proyecto y lo votaron 10 contra 1. El ministro Cosío dijo, están mal, y emitió su voto particular, 10 contra 1. Y de ahí sacaron que la jurisprudencia de la Corte no es susceptible de su... Entonces el ministro sacó este artículo que les acabo de dictar, los derechos humanos, que está citado en el manual. Derechos humanos o jurisprudencia infalible. ¿Qué quiere decir con esto? El ministro Cosío, pues que la jurisprudencia de la Corte es susceptible de sujetarse a control convencional, porque los ministros son falibles, pueden equivocarse, pueden errar, y los jueces pueden declarar inconvencional su jurisprudencia. Muy bien, bueno, pues todo esto vamos a ver en el taller, en el curso, que amablemente nos invitó el Liceo Académico, al cual agradezco infinitamente. Y nos vamos al área de preguntas. Vamos a ver bloque de constitucionalidad, pero a detalle, no como lo han visto en la jurisprudencia. Vamos a ver de manera técnica. Vamos a ver el expediente vario y el parámetro que inventó la Corte de interpretación conforme en sentido amplio, interpretación conforme en sentido estricto, en aplicación. Todos esos son inventos de la Corte Nacional, ¿eh? Eso no está en el sistema internacional. Eso es producto del expediente varios. Las restricciones es de la 293 y vamos a ver el último criterio que adecúa las sentencias internacionales, el control convencional y todos los estándares que se llama 40/2023 del Pleno Regional. Y vamos a ver que si no hubiera esos criterios, ¿qué hubiera pasado? Nada, porque
es vinculante a las sentencias internacionales. Se llama Estándares Internacionales de los Derechos Humanos. Pacta sunt servanda, principio de buena fe y efecto útil. Diálogo jurisprudencial, costumbre internacional y sentencias internacionales, opiniones consultivas y jurisprudencia internacional. Así se llaman los estándares. Y test de proporcionalidad para declarar inconvencional la prisión preventiva oficiosa, porque los jueces mexicanos todavía se resisten a ello. Entonces vamos a la sesión de preguntas. Por favor, si le podemos abrir el micrófono a Israel. Bueno, nada más, si nos permites, doctor, doctor Ángel, abogada Jessica, nada más para hacer la última invitación a este curso y la fecha, porque vamos a tener una charla introductoria previo al curso, si lo Es el puedes. 10, ¿verdad? Exacto, es el día 10 de octubre, ahí está, si lo quieres leer, Jessy. Digo, sería genial que todos los que están aquí se inscriban, realmente son 4 clases por 600 pesos, la clase es de 150, abogada Jessica Márquez, si puedes invitar, darle lectura y pasamos a preguntas y respuestas. Sería genial que todos se inscribieran en verdad a este curso, de verdad, sería genial. Adelante, Jessy. Me parece que le falló a la abogada Márquez, ahorita le falló ahorita, le falló el internet. Pero bueno, miren, nada más antes de que pasemos a sesión de preguntas y respuestas. Ya está, a ver. Sí, creo que se me había ido el internet. Bueno, nada más para hacerles la última invitación para este curso que va a iniciar el día 18 de octubre. Se va a impartir en un horario de 8 a 10 de la noche. La cuota de recuperación es de 600 pesos. Son 4 clases. El tema enfocado, como ya lo ha comentado el doctor Ángel Dávila Escareño, es a la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa y arraiga a la luz de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano. No se lo pierdan, va a estar bastante interesante, como ustedes ya lo han podido escuchar de viva voz del doctor Ángel Dávila Escareño. Para informes e inscripciones, solo envíen mensaje WhatsApp al 22 21 14 25 79. Quienes tuvieran algunas dudas respecto de este curso que se va a impartir el día 18 de octubre, vamos a tener una charla introductoria gratuita. 10 de octubre, Jessy. Sí, vamos a tener una charla introductoria gratuita el día 10 de octubre, pero como les comentaba, el inicio del curso es el 18 de octubre. Previo a ello, charla introductoria 10 de octubre a las 9 de la noche por plataforma Zoom, y por supuesto que la liga de esta charla gratuita va a estar corriendo en los grupos WhatsApp de Oferta Académica Liceo para que quienes forman parte de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jessica Márquez, abogada Jessica Márquez. Pues a mí no me queda más que ahorita que abramos sesión de preguntas y respuestas. Miren, invitarlos a que adquieran la obra del doctor Ángel Dávila Escareño, que ahí ya la tenemos en pantalla. La semana pasada se presentó también el juez Iván Aarón Seferín Hernández. La obra la vamos a tener también en la venta del liceo académico. En este caso, el Manual de Derechos Humanos lo pueden adquirir a través, ya sea que me envíen mensaje y yo lo redirija con el doctor Ángel Dávila Escareño. O bien me pueden mandar inbox. Inbox, exacto. ¿Cómo Inbox. apareces, doctor Ángel Dávila? Aparezco como Ángel Dávila Escareño en Facebook. Ángel Dávila Escareño, con mi nombre completo. Entonces me pueden mandar inbox para aceptarlos en Facebook y también para el efecto del manual. Porque Exacto. no hay nada como comprarlo con el autor para que lo haya dedicado. Y bueno, pues ese es un plus, ese, ¿no? Es un plus, exactamente, ese es un plus. Por eso yo también los invito a que, miren, este curso se va a complementar junto con el manual. Digo, no es necesario para estar en el curso tener el manual, pero sí es una obra, yo creo que obligada de lectura. Que trae la temática, trae la temática, también va a tener la temática. Yo siempre he querido que el liceo académico se den cursos de este tipo, que los cursos estén también basados en los libros para que tengamos un material de apoyo. Entonces, ya lo dijo el doctor, o sea, quien quiera, quien guste, puede mandarme mensaje, yo los pongo en contacto con el doctor o le mandan inbox, él aparece en Facebook como Ángel Dávila Escareño, le mandan un inbox, les firma su obra y se las hacen llegar. Y yo creo que eso es lo que más vale, en verdad, lo que más vale la pena. La obra es de 2023, es reciente, está recién salida del horno la obra. Entonces,
Pues bueno, vamos a pasar rápido nada más a unas preguntas y respuestas. En verdad, los invito a que se inscriban al curso, ya pueden, son 600 pesos, ya pueden mandar mensaje al 22 21 14 25 79 pidiendo su inscripción, pueden ir apartando con 300 pesos a la fecha que comienza 300 pesos, o incluso lo digo, hasta el último día, hasta el día que iniciemos el curso 18 de octubre, pueden hacer su pago todavía ese día. Lo único que les pido es que lo hagan lo más puntual. Espero de verdad, y muchos de los compañeros que están aquí en Liceo Académico, espero que se animen a tomar este curso porque es complemento de todas las actividades que tenemos, y aquí vamos a hablar desde el ámbito internacional. Además que este no es un curso hecho al azar, un curso hecho al vapor, un curso comercial, por decirlo así, porque no es un curso comercial, es un curso que lo va a dar un verdadero experto. No critico a nadie, pero por eso hemos invitado al doctor Ángel Dávila Escareño, porque él es un amplio conocedor del tema. Bueno, pues vamos a pasar rápido a preguntas y respuestas, nada más nos dicen de dónde son y adelante. Adelante, Israel, por favor. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor Ángel Dávila. Soy del Estado de México, alumno del Liceo Académico. Antes que nada, felicitarlo por su obra. Me parece, no he tenido oportunidad de leerla, pero me parece una gran obra. Iba a hacer la pregunta de cómo adquirirlo, pero ya nos dijo. Quisiera hacerle una pregunta, doctor. Sí, por favor. Respecto a una tesis de jurisprudencia, si se pudiera invocar para decirle al juez que haga un control difuso y en un bloque de constitucionalidad. El registro es 2006-2025 del Pleno. La jurisprudencia es de la 10ª época. Dice, jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos es vinculante para los jueces mexicanos siempre que sea más favorable a la persona. ¿Me permite darle lectura o nada más con Sí. eso? Con el rubro está bien. Mira, respecto a eso, vamos a tener un especial cuidado. Eso ya se los voy a dar de manera muy especializada en el curso, pero la finalidad es enseñarles jurisprudencias en pro y jurisprudencias en contra. ¿Por qué, Israel? Porque efectivamente hay criterios de la Corte que nos marcan un parámetro para el ejercicio del control y hay otras que no nos marcan nada. Por ejemplo, vamos a poner la que no nos marca. ¿Cuál es la jurisprudencia de la Corte que vincula y que no nos marca parámetro? El control es ex officio. Es una obligación de los jueces ejercerlo. Dice la Corte, tú juez, si adviertes la inconvencionalidad de algo, tú ejercítalo porque es ex officio. Eso significa ex officio. Y lo dice, basta la causa de pedir. Entonces no es necesario que ni el quejoso te la pida. Si tú lo adviertes, puedes hacerlo. Suplencia de la queja. Entonces tenemos, basta con la causa de pedir, suplencia de la queja deficiente y el control no tiene parámetros. Es ex officio. Es una obligación de todas las autoridades, de todos los jueces, de todos los órganos. Entonces ni siquiera tendrías que pedírselos. Es una obligación de ellos. Eso dice una tesis, pero hay otras que dicen lo opuesto. Dicen, juez federal, si el quejoso no te da los parámetros mínimos, oye, ¿cuáles parámetros mínimos? Anótenlos. Principio de exhaustividad y congruencia. Que te diga, ¿dónde está el derecho humano? ¿Cuál derecho humano es? ¿Dónde está previsto? ¿Qué interpretación es? ¿Interpretación conforme en sentido amplio o interpretación en sentido estricto? Cuando hay dos o más interpretaciones, ¿y cuál le beneficia más y por qué? Oye, esos no son requisitos mínimos, esos son hacerle el proyecto al juez. Entonces hay que tener cuidado, porque hay una jurisprudencia donde dice el control convencional es ex officio, y hay otra donde dice, no, el quejoso tiene que darte los requisitos mínimos, y los requisitos mínimos son todos estos. Oye, ¿cuál es el que va a aplicar el juez? La que le convenga. El juez puede decir, yo no advertí, y el quejoso no me pidió, y no me lo pidió, y ni me dio parámetros, y yo no advertí, y tú, Corte, me dices que si yo no advierto y que si el quejoso no me da los parámetros, pues yo como voy a aventar un clavado a todos los tratados y ver todo eso, ¿verdad? Entonces, no lo advertí y no lo hice. No ejercí el control convencional.
puede que el juez haga eso. O puede ser que tú en un amparo o en cualquier procedimiento o juicio ni lo pidas y el juez lo haga, porque es ex oficio, y de repente tú te encuentras unas argumentaciones en tu sentencia y dices, ah, caray, aquí aplicó el control convencional ex oficio en 70 años, yo ni siquiera lo pedí, es que es ex oficio. El juez lo puede advertir, es una obligación de todos los jueces, de todas las autoridades. Entonces, como la Corte Mexicana le da la opción de ejercerlo y de no ejercerlo, pues mejor no hay que confiarnos, mejor hay que dar todos los parámetros que podamos, los parámetros mínimos. Eso lo vamos a ver en el curso. Yo les voy dando cada parámetro y cómo litigar y cómo argumentar y cómo generar conceptos de violación en materia de control convencional y constitucional. Cómo litigar amparo y cómo hacer los conceptos en los amparos. Muchas gracias. Vamos a poner ejemplos. Ejemplos de interpretación conforme en sentido amplio, de interpretación conforme en sentido estricto. ¿Cuál es la interpretación más favorable? El por qué y todo eso. ¿Para qué? Pues para orillar al juez a que ejerza el control convencional, aunque sea ex oficio. Ex oficio significa obligación, pero a veces no cumplimos con nuestra obligación. Y cuando no cumplimos con nuestra obligación, pues puede haber problemas en los fallos. Aquí mejor no hay que darle pie, no hay que darle elementos al juez para que no lo ejerza. Mejor hay que usar el estricto derecho, el principio de exhaustividad y congruencia y todo el parámetro mínimo que nos pide la Corte. Muchas gracias. Pero la respuesta correcta es, ¿nos obliga eso? No, ningún parámetro nos obliga, es ex oficio. Pero el problema es que aquí, ¿quién cumple con su obligación? Ese es el otro detalle. Muchas gracias, doctor Dáviles Careño, en relación a lo que ahorita, pues todo lo que ahorita nos has regalado de tiempo, ¿no? Independientemente de la cuestión del libro, pues vuelvo a reiterar, este es un curso muy, muy importante, en verdad. Reitero, saben que en la filosofía aquí en el Liceo Académico, el dinero no es el problema, o sea, el curso se puede pagar en dos parcialidades, en una, si tienes la posibilidad lo puedes hacer, puedes apartar ya tu lugar con 300 pesos, ¿sí? Y el restante lo puedes cubrir, incluso lo puedes cubrir ya iniciado, que iniciemos para la fecha en que iniciemos el curso, o cualquier situación que tengas en especial y que quieras participar de este curso, házmela saber al 22 21 14 25 79. Personalmente soy yo quien te atiendo, que soy el director del Liceo Académico. No hay falla en lo que hacemos. Y bueno, pues voy a ceder el uso de la voz, nada más. Miren, por aquí está uno de nuestros colegas muy destacados, rápidamente, que voy a añadirlo aquí al destacado, que ustedes lo conocen perfectamente, es el maestro Gonzalo Bustillos. Adelante, maestro Gonzalo Bustillos, si quieres dirigirnos unas palabras, quien es parte del Liceo Académico también. Adelante, maestro. Hola, buenas noches, compañeros. Es que nada, les agradezco su atención y estoy observando al doctor Ángel Dávila Careño, al cual tuve la oportunidad de que me diera clases directamente en lo que era maestría y doctorado, el tronco común, en otra institución, y el cual es un excelente jurista en toda la extensión de la palabra, la enseñanzas, y que esté aquí, ahora sí, en Liceo Académico. Ojalá que tengamos todos la oportunidad de poderlo escuchar y aprender de su sabiduría, porque son pocas las personas que he conocido con esa capacidad que tiene para entrar a fondo, no solamente de forma superficial, sino totalmente a fondo sobre las problemáticas en cuanto a la interpretación de lo que son los criterios interpretativos de la ley. Ahora sí que estoy a la espera de que inicie su curso, profesor. Muchísimas gracias. Le mando un fuerte abrazo, mi querido maestro Gonzalo Bustillos, y es un gusto siempre participar con Liceo Académico. No sé Gracias, si tengan más preguntas, doctor Manuel. A ver, Sergio, ¿tiene pregunta? A ver, déjame ver, no veo yo a Sergio. Sí, levantó su mano, pero no la virtual. Ya le estoy solicitando que active su micrófono. Sergio Serafín, si nos apoya para encender su audio. Y mientras tanto, un breve anuncio comercial. A ver si ya me escuchan, no. Sí, adelante. Sí, se escucha. Sí, pues primero les agradezco mucho la invitación y yo lo vi en el Facebook, ¿no? Y
Les agradezco mucho porque este es de la materia, me ha ayudado mucho a mí. He ganado asuntos en la Suprema Corte, en los amparos, ¿no? Aquí tengo un libro, a lo mejor el doctor ya lo conoce, lo sacó el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Fueron 500 ejemplares y casi en una feria de libros que hubo ahí lo compré. Me ha ayudado muchísimo de 2015 para acá. Ahorita que hablaba el doctor de los asesores jurídicos, que a veces pues nada más hacen en cuanto a lo que dice el Ministerio Público, pero tuve una cuestión muy particular en Uruapan, Michoacán. Yo soy de allá de Michoacán y tuve una cuestión familiar allá en Michoacán en 2015, que apenas iniciaban los juicios orales en materia penal. Y ahí pues casi no litigaba yo para allá, pero pensaba que uno no hay tanta corrupción que esa, la que yo pienso que el mal que tiene el poder judicial y otros poderes. Entonces me tocó litigar allá y no solamente como asesor jurídico, sino que tuvo que tener en contra al Ministerio Público, a la defensa y al Tribunal de Enjuiciamiento, ¿no? Bueno, al presidente y uno más de ellos, porque había uno de ellos que había votado, tenía un voto en contra de que era culpable, pero lo absolvieron ahora sí, al probable lo absolvieron. Entonces, a mí me ayudó mucho esto de los tratados internacionales. Yo tengo conocimiento de este asunto desde el 1993. Yo me acuerdo en los sábados en la Facultad de Derecho ahí de la UNAM, que iban o estaban tratando de asesorar a la familia del Rosendo Radilla, ¿no? Y ahí empecé un poquito a tener las nociones, lo que era el derecho internacional, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana, ¿no? Y el problema, yo lo que veo en la práctica es que, como dice el doctor, es que los jueces no están al tanto de los instrumentos internacionales que hay. Sabemos que, por ejemplo, la Corte tiene 18 tomos que hablan de los instrumentos internacionales, como son los convenios, los tratados, los pactos internacionales o las cuestiones bilaterales que nuestro país ha ratificado, pues. Entonces, estos cursos, en verdad, son te dejan mucha luz, ¿no? Y ahorita escuchando al doctor, pues bueno, en los libros que tiene, yo el doctor sí los quiero conseguir, a ver cómo hago para, ya le mandé Me mandas inbox, con mucho gusto, mándame inbox. Ya le mandé una solicitud de invitación, Sergio Serafín, entonces me gustaría, porque yo pienso que lo que dice la Corte, que nada está por encima de la Constitución o de los tratados internacionales, ¿no? Yo creo que es un gran error y muchos los jueces, cuando anda uno litigando, los jueces, lo más fácil es decir que no está nada por encima de la Constitución y es la cuestión de criterios. Y eso uno se topa mucho en los estados. Por ejemplo, he litigado en Veracruz o en Querétaro, bueno, no sé, en el Estado de México, en Michoacán, en Jalisco, y entonces los tratados son totalmente desconocidos por allá. Yo, cuando digo del asunto de Michoacán, tuve que ir al amparo. Entonces, el amparo, invoqué muchos de estos de los instrumentos internacionales, y yo me acuerdo que el magistrado del amparo directo, le puse muchos conceptos y yo estaba en ese día ahí y entonces el magistrado andaba investigando los conceptos, lo que decía en el amparo. Entonces, sí, cuando uno invoca ese tipo de tratados, pues les obligas a los jueces que quieran aprender o los obligas a estudiar, y los que no quieren estudiar, pues dicen, es el criterio de nosotros o es el criterio de lo que yo tengo. Entonces ahí ya no los puede uno sacar nada, pero hay magistrados o jueces o incluso los ministros que si les planteas con un criterio distinto de lo que uno va leyendo, ¿no? Porque también me acuerdo que compré ese libro de las víctimas de un canadiense, o es de un austriaco que vive en Canadá, que habla de las víctimas, lo editó Inacipe. Entonces lo tuve que leer también todo ese libro para poder más o menos argumentar el amparo. Tuve que ir aquí al doctor Pompeyo, que ya falleció, aquí del Instituto de Ciencias
forenses del tribunal me ayudó también un poquito a conceptualizar el amparo, ¿no? Y tiene uno que investigar por varios lados. Y si te toca un buen magistrado o un buen juez de distrito, pues ya lo hiciste en el amparo. Pero si no te toca un buen magistrado o juez de distrito, pues vas y platicas con ellos y dices, es que es nuestro criterio, ¿no? Y yo creo que estos de los instrumentos internacionales, en realidad, pues nos va a abrir más las puertas, no Así solamente en de la convención. Yo creo también tenemos que allegarnos a la Corte Internacional o lo que es casi los derechos humanos estándares de la ONU. internacionales, ¿sí? Y los nuevos Sí, criterios. ¿Sí? sí, pues muchas Sí, gracias, pues doctor. fíjate que, no, gracias a ti, fíjate que tienes toda la razón. Lo importante es, bien nos dijo el doctor Manuel, la lectura es fundamental, sobre todo del material de los cursos. Y bueno, el que tú hayas adquirido esas obras, pues ya te da una ventaja sobre el resto de los demás que no leen. La lectura Pues es sí, ¿para qué? Pues para hacer conceptos de violación adecuados. Si te toca un buen impartidor, pues lo hace ex oficio. Pues si te toca un mal impartidor, tienes que leer mucho para poder dar esas argumentaciones. Y precisamente en el curso, pues vamos a hacer la dinámica. La intención precisamente es que yo conceptos de violación, que es lo que hay que argumentar en el tema del control de convencionalidad para el tema del arraigo y de la prisión preventiva. Y pues agradezco. Y bueno, pues me mandas inbox, Messenger, a mi nombre Ángel Dávila Escareño, y con gusto te envío las obras. Bueno, pues, doctor, pues muchísimas gracias. Tenemos una cita pendiente todavía para el 10 de octubre, 21 horas, Ciudad de México, para la última charla informativa en relación a este curso que vamos a empezar. Maestro Gonzalo, no sé si quieras dar unas últimas palabras, porque ya vamos a ir cerrando. ¿Algo que quieras comentar, maestro? Solamente que estoy a la espera y esperemos que todos estén de igual forma, deseando entrar al curso que va a dar el doctor Ángel Dávila. De veras, es una persona de excelencia jurídica y otra visión totalmente muy diferente a la que generalmente manejan los diversos ponentes. Él ha tenido, por lo que conozco de su trayectoria, trato directo con gente de la Suprema Corte que le permite ver, diríamos, más allá de lo común. Y eso es algo que se agradece siempre. Esa nueva perspectiva que tiene de ver las cosas con mayor profundidad, y es algo que generalmente no se da. Generalmente lo que se vende en el mercado, como dicen coloquialmente, es algo común, ¿sí? Algo muy simple. Y lo de él es totalmente, vamos, fabuloso, en pocas palabras. Esperemos la próxima sesión que tenga en Liceo, donde podremos comentar en mayor medida su obra, doctor Ángel Dávila. Muchísimas gracias, mi querido. Y es un placer verlo de nueva cuenta. Un saludo a todos. Gracias a todos los del Liceo Académico por sus atenciones y pues nos vemos muy pronto. Agradezco infinitamente todo. Jovita, puede dar sus palabras, por favor, para el doctor Dávila Escareño, y vamos a hacerle la entrega del reconocimiento virtual por la presentación de su libro al doctor Dávila. Adelante, Jovita, por favor. Muchas gracias, doctor Camacho, por cederme el uso de la voz. Muy buenas noches. La libertad es el derecho a hacer lo que las leyes permiten. Montesquieu. A nombre de la familia Liceo Académico MX y del director general, maestro Manuel Camacho, extendemos nuestro agradecimiento al doctor Ángel Dávila Escareño, autor del libro Manual de Derechos Humanos, Controles de Constitucionalidad y Convencionalidad, Constitucionalismo Transformado, un tema fundamental para una mejor sociedad. Fue un honor escucharle. Gracias, doctor, por su magistral cátedra. Elige el camino correcto, solo es cuestión de perspectiva. Liceo Académico cuenta con los mejores docentes conformados por magistrados, jueces, doctores en Derecho. Adquiere tu obra del doctor del Manual de Derechos Humanos. Adquiere tu constancia de participación con un valor curricular de 100 pesos. Comuníquense al número institucional 22 21 14 29 79. Muchas gracias. Un paréntesis. Me interesan ambos libros. Con mucho gusto, Jovita. Muchas gracias. Aquí estoy en Zacatecas.
¿estás en Zacatecas? Pues Soy igual paisana. nos coordinamos. Muy bien. Ya que te dé mi celular, Manuel, y con mucho gusto te hago llegar las obras. Sí. Muchísimas gracias. Sí. Muchas gracias. Maestra, rápido, de esta presentación no hay constancia de Ah. participación, ni tiene un evento gratuito, pero bueno, cedo el uso de la voz ya a la abogada Jessica. Muchas gracias, buenas noches. No se preocupe, para que entregue, pues nos haga nada más ya la última invitación al curso del doctor Dávila Escareño, así como a la plática de la maestra Nancy Villafán, y se procede a la entrega del reconocimiento. Adelante, maestra Jessica Márquez, por favor. Gracias a todos los que hacen contacto con Liceo Académico. Bueno, se otorga el presente reconocimiento al doctor Ángel Dávila Escareño por haber presentado su libro Manual de Derechos Humanos, Controles de Constitucionalidad y Convencionalidad, Constitucionalismo Transformador, Ciudad de México, 25 de septiembre de 2023, firma el doctor y maestro Manuel Pérez Camacho. Muchas gracias, doctor Ángel Dávila, por haber estado en Liceo Académico, y por supuesto que va a ser un gusto tenerlo por segunda ocasión en esta charla introductoria que vamos a tener el día 10 de octubre, previo al inicio a su curso que está contemplado para el día 18 de octubre, como ya lo ha comentado el maestro Manuel Camacho. Para informes e inscripciones envíen mensaje WhatsApp 22 21 14 25 79, y por supuesto que hay facilidades en cuestiones del pago. De igual manera, todo es vía mensaje WhatsApp y no se contestan llamadas. Y nada más reiterarles por último que nos acompañen el día 27 de septiembre con la maestra Nancy Villafán Pérez en conferencia gratuita. De igual manera va a ser una charla introductoria previa a su curso, de etapa de juicio oral en el proceso penal, y va a ser en un horario de 6 a 8, y de igual manera la Liga Zoom va a estar corriendo a través de los grupos de WhatsApp del Liceo Académico MX. Les deseamos que pasen una excelente noche y nos despedimos porque ya tenemos clase. Antes de despedirnos, nada más rápido, está la maestra Yolanda Zamora, mira, que nos acompaña desde Zacatecas. Maestra, buenas noches. Siempre, además que ya ha sido también maestra del Liceo Académico. Me da mucho gusto que esté la maestra Yolanda Zamora, a quien quiero y aprecio desde hace mucho, maestra. Saludos a todos, me da mucho gusto verlos de manera virtual, y un gran saludo y reconocimiento a nuestro paisano, el doctor Ángel Dávila, que también quiero decir que invité a los alumnos también que tenemos por acá, y que vamos a echarle porras. En su siguiente curso hay que apoyarlo, de verdad, a mí me pareció muy interesante, como dice el maestro Gonzalo Bustillo, la forma en que lo explica es que es espléndido y aparte muy, muy entendible. Ya obviamente va comprendiendo uno más un tema que es complejo de por sí. A mí me gustaría nada más que reforzar lo de la jurisprudencia 40-2023, que quienes no hemos tenido la oportunidad de revisarlos, de verdad revísenla, está mucho, muy interesante y es muy actual. Con eso concluimos, doctor, y muchas gracias, doctor Manuel, y Jessica, Gracias y Jovita, a todos. y todos. Me da mucho gusto saludar. Díaz Rogaciano, también por ahí de los alumnos que tuvimos anteriormente, a Melquiades, por ahí que fuimos ya alumnos previos. Ya, Esperemos que de la los que maestra fuimos los Yolanda iniciadores. regrese de nuevo al Liceo Sí, Académico, porque ya nos ha dado clases. Ya volveremos al redil, claro. Bueno, pues muchas gracias a todos, doctor Ángel, gracias a todos los que nos acompañaron en esta transmisión, que tengan buena noche y sigan haciendo contacto con nosotros en el Liceo Académico, que hacemos el mejor esfuerzo por tener a los mejores. Y uno de ellos, pues aquí está, el doctor Ángel Dávila Escareño. Muchísimas gracias, doctor. Un saludo a todos. Un fuerte abrazo a todos. Nos vemos muy pronto. Hasta Nos vemos luego. pronto. Muy buenas Hasta noches luego. a todos y gracias.